Buenas tardes, señoras, señores. Les damos la bienvenida a esta segunda cita del 13º curso de la Escuela de Ciudadanía de Manzanares. Esta cita del mes de octubre, que como acaban de ver, es con la escritora Marta Sanz. Vamos a saludar a nuestra invitada, de la que ahora después conoceremos algunos de sus principales datos biográficos. También queremos saludar a los espectadores que nos ven a través de los canales de la Escuela de Ciudadanía en Facebook y en YouTube, así como también en Lanza Digital y en el canal de Facebook de SER Valdepeñas. Igualmente nuestro saludo a quienes a través de la TDT nos sintonizan desde Manzanares 10 Televisión, Teleazuer, Tele Valdepeñas, Mancha Centro en Alcázar de San Juan y Ciudad Real Televisión. Pues sin más dilación vamos a saludar a nuestra invitada, Marta Sanz. Muy buenas tardes y bienvenida a la Escuela de Ciudadanía. Muy buenas tardes, Juanjo. Tenía muchas ganas de charlar con vosotros, la verdad. Y saludamos también al director de la Escuela de Ciudadanía, Román Orozco. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy con una invitada de excepción que no pudo estar el pasado curso, pero que bueno, en esta 13ª edición y en el formato audiovisual va a estar con nosotros. Pues sí, ha merecido la pena la espera porque realmente estamos ante una... Bueno, primero buenas tardes, Marta, y muchas gracias por estar aquí. Y, en fin, es una escritora que ustedes ya la conocen, tiene más de 20 libros publicados y es realmente una buenísima escritora. Pues vamos sin más dilación a presentarles a nuestra invitada de hoy. Marta Sanz ha conseguido situarse en una posición de referencia de la literatura española, o en palabras de Rafael Chirves, en el escalón superior, escribió Sonia Hernández en La Vanguardia tras la aparición de la lección de anatomía. La escritora madrileña es doctora en Filología por la Universidad Complutense. En la veintena de libros que ha escrito hay relatos, poesía, ensayo y novela. La pasada primavera publicó el último, Pequeñas mujeres rojas, escrito así, en minúscula, en un juego subversivo que se convierte en homenaje, según publicó Juan Carlos Galindo en El País. Con esta novela cierra la trilogía del detective Arturo Zarco. En su nueva obra, Sanz disecciona los relatos sobre la memoria. Narra la historia de una inspectora de Hacienda que viaja a un pueblo imaginario para trabajar en un proyecto de memoria histórica con la apertura de fosas con fusilados por el franquismo. Marta Sanz ha ganado premios literarios como el Ojo Crítico con la novela Los mejores tiempos, el Vargas Llosa de relatos. Con la novela Daniel Astor y La caja negra ganó el Cálamo y el Tigre Juan, este último exequo con Sergio del Molino, profesor de la Escuela de Ciudadanía el pasado curso. Y finalmente el premio Herralde, por Farándula. También fue finalista del Nadal con Susana y los viejos. El año pasado publicó el ensayo Monstruas y Centauras, en el que reflexiona sobre el feminismo y cómo proteger la lucha feminista de la simplificación y comercialización del capitalismo que lo puede absorber todo. Fue también la editora y prologuista de Tsunami Miradas Feministas, un libro que recoge las reflexiones de 10 autoras con el objetivo de subvertir el orden machista establecido. Sanz colabora asiduamente en diversos medios como El País, El Cultural y la cadena SER, donde colabora con el programa Hoy por Hoy de Àngels Barceló. Ha impartido clases en la Universidad Nebrija y en la Escuela de Escritores. Pues de una escuela de escritores en la que también participa a otra escuela, esta de Ciudadanía, a cuyo plantel de profesorado se incorpora Marta Sanz. Pues comenzamos, Marta, si le parece, con este espacio, con las preguntas que le vamos a formular, sobre todo centradas de inicio en ese libro, en Pequeñas mujeres rojas. Román Orozco. Bueno, la primera pregunta que quería hacerle sobre su último libro es Pequeñas mujeres rojas. ¿Por qué la P de pequeñas está en minúscula? En El País se publicó que es un juego subversivo que se convierte en homenaje. Y en el libro repite la frase con frecuencia: somos los niños perdidos y las mujeres muertas. ¿Son ellos los destinatarios de ese homenaje? ¿Y dónde quedan los hombres? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, quiero insistir en que os estoy agradecidísima por vuestra invitación, por vuestra hospitalidad, por el cariño y con la inteligencia con la que me habéis presentado. Quiero decir, a mí estas cosas siempre me conmueven mucho, son muchos años y entonces yo creo que los muchos años le hacen a una tener la sensación de que va aprendiendo cosas y entonces a veces parece que eres más de lo que realmente eres. Respecto a las preguntas que me ha hecho Román,
Yo como escritora, y creo que nos pasa a casi todos los que nos dedicamos a este oficio de escribir, yo no doy puntadas sin hilo. Es decir, todo está bastante pensado, aunque luego haya algunos asuntos de los que te hagas consciente mientras vas escribiendo. Entonces, la P pequeña tenía que ver con dos razones fundamentales, la P minúscula. Por una parte, algo que ha apuntado Román, que era esa idea de que la literatura ha de ser un espacio de transgresión, de subversión, a veces con la violencia sintáctica o con las agresiones ortográficas. Tú lo que estás haciendo es pues expresar tu disconformidad respecto a algunas de las reglamentaciones que mueven el mundo en general, ¿no? Entonces, frente a esa idea de que la literatura siempre es algo convencional, de que la literatura siempre es sujeto, verbo, predicado, de que la literatura debe ser correcta y complaciente en el mal sentido de la palabra, yo creo que los textos literarios son ese lugar en el que poder cometer travesuras y utilizar esa P minúscula para decir eso, que el juego a veces puede ser una herramienta de transformación social, porque yo creo que la literatura, por una parte, refleja la realidad, pero por otra parte la construye, y que en los textos literarios lo más importante es el cómo. Entonces, esa P minúscula tiene una repercusión desde el punto de vista del significado. En el caso de Pequeñas mujeres rojas, esa repercusión se vincula con el hecho de que yo creo que hay mujeres maravillosas y grandísimas, inteligentes, bellas, sin ajustarse a lo que serían los cánones de belleza, estos homogéneos que nos quieren imponer, que sin embargo a la hora de vivir sus experiencias sentimentales pues se empequeñecen, se hacen chiquititas, se achican, porque todas y todos hemos sido educados como en una especie de concepto del amor como relación de poder, donde la mujer siempre se ha situado en desventaja. Entonces, esta era la razón de la P minúscula. Respecto a lo del coro de las mujeres muertas y los niños perdidos, ahí están también los hombres. Ahí están los hombres, los niños, las niñas, las mujeres, Catalina con el sonajero de Martín metida en el bolsillo de su delantalito. Entonces, yo en ese orfeón polifónico he querido que de alguna manera se reconozcan todas esas personas, más allá de su sexo, más allá de su origen social, que han sido víctimas de una guerra injusta y luego del silencio y del olvido de una dictadura represiva y terrible, que yo creo que aún no hemos terminado de superar, porque hay rebrotes un poco preocupantes. A lo largo de esta charla. Su libro narra la historia de una inspectora de Hacienda, Paula Quiñones, que llega a un pueblo ficticio, Azafrán, para participar en un proyecto de localización de fosas de la guerra civil. Allí entra en contacto con una familia, la familia Beato, y cita en las aclaraciones finales que, aunque se trata de una fantasía, es una obra ficticia, en el libro se recrean muy libremente sucesos acaecidos en la fosa de Milagros, en Burgos, donde en 2009 se hallaron a 45 personas. ¿Cómo resumiría usted este libro, señora Sanz? Bueno, pues yo creo que, Jorge, tú lo has hecho maravillosamente bien, y miedo me da matizar tu resumen, porque yo soy muy de meter la pata y de hacer spoilers y cosas de estas, y no querría yo hacer spoilers. Pero respecto a lo que... Y mira que es fea la palabra spoilers. Esto de toda la vida se ha hecho estipar un libro. O sea, yo no sé por qué digo spoilers cuando es una palabra que me horroriza. Es que estamos colonizados y no nos damos cuenta. Respecto a lo que has comentado de Azafrán, lo primero que me parece relevante señalar es que yo quería construir un pueblo de la meseta castellana, fundamentalmente de la meseta castellana norte. Creo que que paisajísticamente se puede asociar más a un lugar de Soria, Burgos, Valladolid, Segovia, Ávila. Entonces, un pueblo que no fuera ninguno,
pero que al mismo tiempo pudiera ser cualquiera. Es lo que en literatura se llamaría un espacio mítico. Entonces, para la construcción de ese pueblo, yo naturalmente he reciclado materiales de mi memoria, de mi vivencia en algunos de estos pueblos, pero hay un dato absolutamente fundamental que es pues mi conocimiento de lo que sucedió en la fosa del pueblo de Milagros en Burgos, ¿no? Entonces, esto es muy significativo de cómo procedemos en literatura y de cómo se procede en realidad cuando desarrollamos la facultad de la memoria, ¿no? Estamos permanentemente mezclando acontecimientos verdaderos, acontecimientos reales, acontecimientos documentados con elementos ficcionales, ficcionalizaciones, versiones, yo qué sé, aportaciones legendarias. Entonces, de esa combinación, de esa fusión surge la sustancia literaria, y es lo que yo creo que los lectores y las lectoras se van a encontrar en Pequeñas Mujeres Rojas. Pero frente a la idea de que la memoria siempre falla y la memoria siempre esbruma y la memoria siempre, como se basa en las percepciones pasadas, es poco fiable, frente a esa idea que es tan poética, yo en Pequeñas Mujeres Rojas también he querido un poco pues transmitir a los lectores y a las lectoras la idea de que además de eso está lo tangible, que además de eso están los huesos, que además de eso hay algunos aspectos sobre los que resulta muy difícil discutir. Están los anillos para reconocer a esas personas perdidas y desaparecidas en un país como España, donde hace relativamente poco tiempo hemos sido conscientes de la cantidad de desaparecidos y de desaparecidas que había, porque creo que hemos padecido un discurso muy perverso relacionado no solamente con la mala memoria, sino con la memoria mala, que desde la idea de la equidistancia y desde la idea de una falsa conciliación, lo que ha hecho ha sido blanquear 40 años de represión e historia dramática. Y creo que eso es lo que ahora avala que, por ejemplo, un líder de la ultraderecha pueda decir que este gobierno es el peor que hemos padecido en los últimos 80 años. Me parece que está metiendo en el mismo saco cosas que no se pueden comparar y está olvidando uno de los episodios más tristes, más violentos y más sanguinarios de nuestra historia. Entonces, en Pequeñas Mujeres Rojas se trataba un poco de ver cómo el pasado está en el presente. El pasado no es un lugar exótico. Pequeñas Mujeres Rojas es una novela que utiliza la guerra civil de una manera tangencial. En realidad es una novela que está hablando de las cosas que nos suceden hoy. Es una novela que habla, desde mi punto de vista, del presente. Yo la escribí con esta intención. De anillos, ha hablado de huesos, y aunque vamos a volver un poco más adelante sobre la ultraderecha y en concreto sobre Vox, es un libro que realmente es doloroso, es decir, produce sufrimiento. Tiene usted algunos pasajes que son realmente, en fin, muy perturbadores para el que lo está leyendo. Usted habla con mucha pasión, habla de la tortura, de violaciones, de la propia apertura de fosas, que es un drama que vive mucha gente que se dedica a su localización, de fusilamientos, de mentiras, de traiciones, de venganzas, de delaciones. Es un libro que, como digo, hay momentos en que uno sufre. Usted sufrió al documentarse, al escribirlo, es decir, dejó algo de sí en ese libro, porque realmente ha escrito otro libro, por ejemplo, Farándulas, que es sobre el mundo del espectáculo, pero este es un libro muy, no digo triste, pero sí que te produce una tristeza de haber vivido y seguir viviendo en un país que todavía está soportando este dolor. Bueno, Román, yo evidentemente cuando escribí este libro y cuando tuve que escribir sobre todo los pasajes más sórdidos que no se escamotean en la escritura de este libro, fíjate si lo pasaría mal, que hasta somaticé mi malestar y me salió un orzuelo. Y yo creo que esto fue un poco consecuencia de que lo estaba pasando mal.
Luego, es verdad que me liberé un poco de mi orzuelo transfiriéndoselo a una de las narradoras principales de la historia, que es Luz Arranz. Entonces, con esta anécdota que es real, lo que en realidad lo que creo que puede ser interesante compartir con las telespectadoras, con los telespectadores, es que cuando escribimos un libro, por una parte hay un momento en el que nos estamos ensimismando, es decir, yo cuando escribo un libro escarbo dentro de mí misma, hago un ejercicio de introspección, me hago preguntas sobre aquellos aspectos de la realidad que más me duelen, me pregunto por qué me duelen, pero a la vez, por una parte te ensimismas, pero por otra parte te enajenas en tus criaturas de ficción que te enseñan a mirar desde otro punto de vista, te ayudan a colocarte en un punto de vista que no es exactamente el tuyo. Entonces, de ese doble movimiento entre el ensimismarse y el enajenarse, de ese doble movimiento entre la introspección y la toma de distancia, la autobiografía y la imaginación o la fantasía literaria, creo que es donde surge la grandeza de los libros y donde se suscita el interés que ese libro puede provocar en el espacio de recepción. Y luego una cosa que me parece muy importante en este libro y en general cuando leemos literatura. Este libro, claro, habla de todos estos asuntos tan sensibles y tan complicados que habéis mencionado. Habla de las fosas, habla de una historia aún no resuelta, no cicatrizada, habla de cómo se ejerce la violencia más cruel contra los seres más vulnerables, habla de la violencia contra el cuerpo de las mujeres. Pero este libro, si verdaderamente se puede calificar de político, y yo creo que la política no es algo que ensucie la literatura, sino muchas veces al contrario, este libro, si se puede calificar de político, es porque sugiere a los lectores y las lectoras, a través de la voz de las mujeres muertas y los niños perdidos, que lean despacio, frente a un tipo de literatura más comercial, más bestsellerizada, más espectacular, más superficial, más ligada solamente a los momentos de ocio. Se les pide, por favor, leed despacio, reflexionemos, relacionemos lo que el libro está contando con nuestra propia vida para desarrollar nuestro sentido crítico y que en realidad pues no nos puedan engañar con los bulos y con los cantos de sirena que permanentemente nos llegan desde casi todas partes, ¿no? Creo que esto que acabo de decir es uno de los elementos fundamentales para entender o entrar con placer en un proyecto como Pequeñas Mujeres Rojas. Sí, podemos enlazar también con el tema de la ley de memoria histórica, y ahora hablaremos de esa ultraderecha y de Vox y de lo que dice al respecto, porque hemos comentado antes esa frase de los niños perdidos y las mujeres muertas, pero también hay al final, y sin desvelar muchas cosas, afirma en su libro: ahora comienzan a salir de debajo de la tierra tantas voces de niños perdidos y mujeres muertas. La ley de memoria histórica de Zapatero de 2007 fue un primer paso para escuchar esas voces, pero quizá insuficiente. ¿Qué espera de la nueva ley en curso, cuyo anteproyecto ya ha sido aprobado por el gobierno de Sánchez? Bueno, pues yo espero, por una parte, algo que parece de cajón, pero que a veces que se nos olvida porque siempre hay otras prioridades. Espero dotación económica. Estas actividades no son nada baratas. O sea, los trabajos de los antropólogos forenses, la localización de las fosas, pues requieren un tipo de recursos técnicos, científicos, que cuestan dinero, y creo que es un dinero bien invertido, porque si nosotros no somos capaces de hacer cicatrizar estas heridas profundas, nunca tendremos una democracia de calidad. Y luego, más allá del dinero, lo que yo pediría, desde luego, son esfuerzos educativos, en el sentido de que bueno, pues hay que concienciar a las personas de lo que estábamos comentando hace 5 minutos. O sea, el pasado no es un escenario exótico donde ambientar novelas medievales con señoras que llevan cucuruchos y velos en la cabeza. El pasado está
en nuestra médula espinal, está en nuestro ADN, está en nuestras tripas, está en el encorvamiento de nuestro cuerpo o en la manera en la que nos erguimos. Entonces, el pasado forma parte del presente y se proyecta en la posibilidad de que nuestro futuro sea mejor y en un futuro podamos cumplir la utopía. Yo creo que eso no tiene precio. Y luego suscribo lo que dicen las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica y la memoria democrática. No se trata de venganza. Aquí nadie se quiere vengar de nadie. Se trata de justicia y reparación. Se trata de que familias que llevan durante años y años buscando a sus ancestros muertos, pues los encuentren y tengan un lugar donde enterrarlos, donde rendirles homenaje y donde poder archivarlos en un lugar de su memoria que no sea en el de la herida abierta, ¿no? Entonces, esto es lo que pido fundamentalmente de la Ley de Memoria Histórica: dotación económica, porque si no sería una ingenua, y por otra parte, pues eso, educación desde esa convicción de que en el relato de la historia la equidistancia no sirve. No podemos ser equidistantes a cualquier precio porque estaremos malversando la historia. En este libro hay una frase en concreto que dice, se pregunta si se puede ser equidistante y usted se responde a sí misma, no, qué cojones. Pero en fin, para terminar con este libro, porque queremos abordar otros dos temas interesantes, ya que ha salido el tema de la ultraderecha y usted define que este libro es un libro que va en contra de la ultraderecha, que vuelve. Hay una frase que también dijo en la presentación del libro que quiero recordar: hemos vuelto a tener miedo. Y entonces me gustaría saber qué miedo tiene usted, por dónde nos pueden atacar. Esa ultraderecha no solamente quita calles, como pretenden hacer en Madrid con Largo Caballero, con Indalecio Prieto. ¿Qué otras cosas podemos temer que sucedan en España en estos momentos y en el futuro inmediato? Bueno, a mí hay muchas cosas que me preocupan. Como mujer, me preocupa que puedan resurgir las esencias de una moral nacional católica que no solamente nos sitúe en desventaja dentro de lo que es el espacio social y político, sino que naturalice y que normalice no solamente la agresión económica a la que estamos sometidas permanentemente, sino también una agresión física y un miedo que no se puede desvincular de esa precariedad en el marco de lo económico. Pero a mí hay otra cosa que me resulta también especialmente aterradora, y es cómo, de alguna manera, la ultraderecha está asumiendo un discurso antisistema que conecta con un tipo de descontento de capas sociales muy precarizadas, que yo creo que no son conscientes de que votando a Vox están votando precisamente a quien les explota, a quien les explota y a quien les puede hacer más daño. Luego, por otra parte, también creo que hay una como simplificación de los discursos, una visceralidad, un venderlo todo a través de eslóganes repetidos que son mentira, pero que a base de la repetición se terminan convirtiendo en verdades endebles, pero al fin y al cabo verdades que de alguna manera desvirtúan las razones de ser del estudio y del conocimiento y del sentido crítico. Entonces, yo creo que hay muchos motivos, hay motivos económicos, hay motivos sociales, hay motivos de género, hay motivos que tienen que ver con los aspectos más sensibles incluso de nuestra naturaleza humana. O sea, a mí que pueda rebrotar la xenofobia, el racismo, que puede imperar otra vez la ley del más fuerte en la selva virgen, en una sociedad cada vez más competitiva y más en crisis y más precarizada, que es lo que nos va a dejar este tiempo de pandemia. Ese tipo de concepción salvaje de las relaciones sociales a mí me estremece mucho, y creo que
que podemos dar muchos pasos hacia atrás que nos pueden incluso hacer echar de menos una normalidad que tampoco era normal, como dice la pensadora canadiense Naomi Klein. No era normal porque había muchas cosas que solucionar y había muchas desigualdades que resolver, pero podemos salir de esta experiencia reforzando una idea de solidaridad, reforzando una idea de cuidados, o podemos salir de esta experiencia mucho más radicalizados en un tipo de pensamiento fascista que lo que va a hacer es pisarle la cabeza a las personas más vulnerables. Y esto a mí, sinceramente, me da miedo. Y me gustaría mucho equivocarme. El tema de la memoria histórica, sin duda alguna, que es el que subyace con ese libro, Pequeñas Mujeres Rojas, pero queremos, hablando con usted, Marta Sanz, hablar también de feminismo y seguir enlazando con el tema, y más teniendo aquí ejemplares como este libro de Tsunami, Miradas Feministas, porque a muchas escritoras les molesta la pregunta de si hay una literatura femenina, una literatura de mujer y para la mujer, una literatura feminista. Nos imaginamos que a usted también, pero ha prologado y editado este libro, Tsunami, Miradas Feministas, en el que ha reunido a 10 creadoras fervientemente feministas con el objetivo de subvertir el orden machista establecido. ¿Hace falta entonces seguir batallando contra el machismo, aunque nos llamen pesadas, como dijo Clara Usón, una de las autoras en la presentación de este libro? Vamos a ver, lo primero, Juanjo, a mí no me molestan las etiquetas. Yo creo que hay etiquetas que una puede llevar a gala, porque además te definen, forman parte de lo que tú eres y por lo que tú has trabajado. Entonces, yo no me molesto cuando dicen esta escritora es una escritora feminista o esta escritura es una escritura feminista. Tampoco me molesta cuando dicen es una escritura femenina, porque lo que tenemos que intentar es vaciar la palabra femenino de todas las connotaciones de cursilería o de segunda clase o peyorativas con las que se ha rellenado el adjetivo a lo largo de los años. Yo aquí siempre pongo el ejemplo de una escritora estadounidense que yo admiro mucho, que se llamaba Adrienne Rich, que lamentablemente falleció, que decía que nadie podía escribir al margen de las geografías de su escritura. Esto quería decir que yo escribo lo que escribo porque soy una mujer, y porque soy una mujer de clase media que, sin embargo, tiene una extracción proletaria, y otra parte de su extracción es rural. Porque mis padres se desclasaron hacia arriba y pudieron ir a la universidad, y yo ahora soy doctora en filología hispánica y me dedico a escribir, porque soy heterosexual, porque estoy casada, porque soy de Madrid. Todas esas cosas que forman parte de mí se reflejan en los libros que escribo, y se reflejan en el sentido de que yo elijo temas que como decía antes, que forman parte de ese espacio de mi sensibilidad o de las cosas que me afectan, y al mismo tiempo busco las palabras más adecuadas dentro de mi oficio para poder expresar esas preguntas o esas emociones que me inquietan. Entonces, en Tsunami, que fue un libro precioso en todo su proceso de elaboración, porque yo, por una parte, hablé con mujeres que ya conocía de antes, y conocí a otras mujeres como María Sánchez o como Clara Usón, a quienes no conocía tanto. Lo que hicimos fue juntar una serie de relatos en los cuales mujeres, hablando en una clave autobiográfica, reivindicaran las geografías de su escritura y, de alguna manera, intentaran rescatar para la literatura temas que tradicionalmente habían sido considerados de segunda clase en la literatura, o temas que habían sido considerados obscenos, es decir, que quedaban fuera de la escena porque no respondían a esa temática grandilocuente que el canon o la norma literaria imponía para ciertas formas de la narrativa o de la poesía o del género literario que fuera. Entonces, ese es el pequeño gran objetivo de un libro como Tsunami, ¿no? Entonces, en esa
en ese camino, en esa indagación, pues muchas mujeres reflexionamos sobre nuestras genealogías y sobre lo que significaron en la historia nuestras madres y nuestras abuelas, y entendimos que a veces pues, el mal carácter tenía que ver con una insatisfacción básica, que ni ellas mismas eran capaces de formular como tal insatisfacción porque pensaban que su vida era lo normal. Vimos cómo había que reivindicar otros espacios de la casa, los espacios respetables y admirables de la casa, incluso para las propias mujeres, siempre habían sido los despachos de los padres. Bueno, pues a lo mejor hay que mirar también en las despensas y también hay que mirar en las cocinas y hay que mirar en otros trabajos humildes que se relacionan con los cuidados. Entonces, nosotras aprendimos mucho escribiendo Tsunami, aprendimos mucho de nosotras mismas, aprendimos mucho de nuestras propias familias y sobre todo hicimos algo que para mí es muy importante, que es crear un vínculo, una red de mujeres en este caso que se apoyan y que se acompañan en el camino literario y que, por ejemplo, a mí me llevó a dedicar Pequeñas Mujeres Rojas a Edurne Portela y Sara Mesa, que son dos de las escritoras que participan en Tsunami, ¿no? Pero vamos, fue una experiencia maravillosa. Bueno, estamos, creo yo, pasados un poco de tiempo, pero no me gustaría dejar de hacerle una última pregunta. En este libro, Farándula, que ganó el premio Herralde de novela, es un premio muy, muy importante, que usted define, este libro lo define como una novela borde y divertida. Hay una frase que me interesó señalar, que es cuando un actor, Daniel Valls, muy famoso y bastante rico, suscribe un manifiesto y le llueven críticas por todos lados. Y entonces alguien le dice que los artistas verdaderos no se meten en política, que es aquella frase que nos decían nuestros padres hace algunas décadas, de hijo, no te metas en política. ¿Cree usted que los intelectuales hoy deben meterse en política? Hay que recordar a Sartre y el compromiso de los años 60, se ha perdido aquel espíritu, debería volver. ¿Qué piensa de eso? Yo es que lo que pienso, Román, es que cuando una persona habla públicamente, y se puede hablar públicamente de muchas maneras, se puede hablar públicamente en un telediario, se puede hablar públicamente en la tribuna de un parlamento o se puede hablar públicamente escribiendo un libro y dándoselo a una editorial para que llegue a los demás. Entonces, cuando un ser humano habla públicamente, es absolutamente imposible que lo haga sin adoptar una posición. Entonces, yo no creo que todos los libros sean políticos, porque si todos los libros fueran políticos, eso significaría que ningún libro lo es, o sea, que ningún libro asume una posición de rebeldía frente al sistema establecido o que ningún libro asume una relación de asentimiento respecto al orden establecido. Pero, sin embargo, lo que sí que creo es que todos los libros asumen una posición ideológica, o sea, que lo imposible es no manifestarte, que cuando un director rueda una película como cuando Harry encontró a Sally, que aparentemente no es ideológica, pues está, sin embargo, construyendo algunos de los caminos que nos dicen cómo nos tenemos que comportar en una relación sentimental. Entonces, insisto, los libros reflejan la realidad, pero construyen la realidad, intervienen en la realidad, configuran valores, dan una visión de lo que significa la cultura, de lo que significa la literatura, de lo que significa ser un hombre, una mujer, de lo que significa estar en el mundo. Entonces, es imposible no manifestarse. Yo de quienes desconfío es de quienes me hablan desde la pureza del arte, porque el arte no es puro, porque el arte está manchado, porque el arte es impuro, y las formas artísticas, los estilos, y con esto si quieres acabamos, porque liga un poco Farándula con Pequeñas Mujeres Rojas, las maneras de representar determinadas realidades hacen que esas realidades nos parezcan normales o repugnantes. Yo esto lo relaciono con cómo se ha representado tradicionalmente a lo largo de la historia del arte y de la literatura la violencia contra el cuerpo de las mujeres.
esa manera suave, agradable, morbosa de representar la violencia contra el cuerpo de las mujeres nos ha hecho que esa violencia nos parezca deseable, que nos parezca como mínimo normal o natural, ¿no? Entonces, es imposible en un libro no estar tomando partido. Y además tomas partido a través no ya de los temas que abordas en un libro, sino de los estilos con los que tú estás escribiendo un libro. Y eso es lo grandioso de la literatura y lo grandioso del arte y lo que lo diferencia de otras formas de comunicación, de comunicación social, ¿no? Oye, yo solamente una cosa querría decir. Os he tratado todo el rato de tú, me habéis tratado todo el rato de usted. De verdad, me doy cuenta ahora, yo os he tratado de tú por cariño y proximidad. No quiero que nadie vea en esto una falta de respeto. No. Por favor. Sí, sin ningún problema, Marta. Escribes, y ya terminamos con esto, enlazando con lo que nos acabas de decir, en este libro, en Monstruos y Centauras, un ensayo sobre nuevos lenguajes del feminismo, una frase con la que quiero terminar. La literatura podría servir para romper los cristales, comunicarnos con el otro, con la conciencia de que las palabras importan y de que quien la toma asume una responsabilidad. Partiendo de ese marco sartriano, una sociedad culta es la que enseña a leer a su ciudadanía. Pues con esa frase de las muchas que podemos encontrar en sus libros, queremos poner el punto y final. Se nos hubieran quedado muchas cosas, nos hemos pasado de tiempo. Marta Sanz, gracias por estar en la Escuela de Ciudadanía y dedicarnos este tiempo. Gracias a vosotros por vuestra invitación, gracias por tener una escuela de ciudadanía y gracias por haberme cedido un espacio para que yo pueda demostrar lo mucho que hablo. Marta. Gracias, Marta, y gracias a todos ustedes, señoras y señores. Despedimos el programa, pedimos disculpas, hoy nos hemos pasado unos minutos del tiempo que habíamos establecido, y anunciamos ya el próximo invitado que pasará por esta Escuela de Ciudadanía en el 13º curso. Será ya en la cita del siguiente mes, del 27 de noviembre, con Miguel Ríos. Pues sí, va a venir el viejo rockero y nos va a hablar de una canción maravillosa que ha escrito en el confinamiento, que se llama El blues de la tercera edad, y que nos hará reflexionar sobre el silencio y sobre la soledad en la que está viviendo mucha gente y especialmente los mayores. Pues será entonces cuando volvamos con ustedes con este espacio de la Escuela de Ciudadanía. Gracias y hasta el próximo mes.